El Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y mucha atención. Noticias Caracol obtuvo reveladores detalles de cómo una mujer que se hizo pasar como oficial del ejército puso en jaque la seguridad presidencial. La mujer, junto a 2 militares activos, tuvieron acceso a información considerada como ultra secreta por inteligencia militar. La orden que ustedes ven y escuchan se la da un oficial de la Dijín a una señalada falsa capitán de la policía, considerada por inteligencia militar como el cerebro de toda la red delincuencial que obtuvo, bajo un milimétrico espionaje, información que habría puesto en jaque la seguridad nacional. Vamos a hacer inspección de seguridad. Con el arma traumática, según los investigadores, pretendía darle mayor credibilidad a su fachada como falsa oficial, lo que le permitió asistir a importantes reuniones donde se planeaban golpes contra los traficantes de drogas y de armas, especialmente en Bogotá, como lo registra este video, revelado por la misma fiscalía durante una audiencia y ante un juez. Pero ¿cómo una falsa policía con presunto rango de oficial ingresó a tan importantes reuniones? ¿Qué información de seguridad nacional obtuvo y desde hace cuánto tiempo? De acuerdo con inteligencia militar y de la policía, Luisa Fernanda Salgado tenía como cómplice a un mayor activo del ejército que identificaron como Pedro Nel Cárdenas, quien en la actualidad se desempeñaba como enlace principal entre el ejército de Colombia y la alcaldía mayor de Bogotá. El mayor, según la policía, hace un poco más de un año habría sido edecán de la vicepresidenta Francia Márquez y meses antes hizo parte del batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, de donde cree inteligencia militar obtuvo poder, información y facilitó el ingreso de la falsa capitán para hacer espionaje al batallón Guardia Presidencial que garantiza la seguridad del presidente Gustavo Petro. También el mayor le habría facilitado el ingreso a la mujer al tercer anillo del mandatario de los colombianos. Así, habría obtenido detalles de los desplazamientos de Petro. Con el patrocinio delincuencial del mayor, la falsa capitán asistió a allanamientos de expendios de drogas y en procedimientos judiciales de fosas comunes, como lo muestra esta fotografía, donde incluso la falsa policía que viste de civil graba el procedimiento que realiza el Gaula Militar. También graba a una periodista que hace el cubrimiento de la noticia. Explica inteligencia de la policía que muchas veces la mujer entregaba la ubicación de las ollas o los expendios de drogas gracias a los aparentes contactos criminales que tenía con esas redes y especialmente con ciudadanos venezolanos que buscaban apoderarse del negocio de las drogas en varios sectores de Bogotá vendiendo a sus enemigos. Por ese negocio, asegura la fiscalía, la falsa capitán, el mayor y otro militar obtendrían rentas criminales cercanas a los 50 millones de pesos diarios. Parte de ese dinero, explica inteligencia militar, la falsa capitán y sus cómplices lo utilizarían en el espionaje a los batallones y a la misma inteligencia militar, especialmente en las salas de guerra, lugares donde se tratan temas secretos de seguridad. Para la Dijín, al parecer, durante la investigación, también recaudaron información sobre algunos funcionarios públicos que apoyaban al mayor y su banda, buscando desviar la investigación, entregando información falsa a las autoridades. Todos estos datos fueron recaudados por un grupo especial de inteligencia de la policía, de las fuerzas militares y la fiscalía, luego de una denuncia anónima que llegó a través de un correo hace ya casi un año, cuando arrancó la investigación y que actualmente permitió capturar a la falsa capitán, al mayor y a un sargento del ejército que, asegura la policía, actuaba como agilizador para los ingresos de la falsa capitán a los batallones. Hola, en Noticias del Mundo hoy el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, intervino ante Naciones Unidas. Allí negó la existencia del Estado palestino e ignoró los señalamientos de un genocidio en Gaza. Mientras tanto, en las calles de Nueva York hubo manifestaciones en su contra. En ellas estuvo el presidente Petro. Aquí en la sede de Naciones Unidas se vivió una jornada como pocas en la historia de la Asamblea General. Estos pasillos se llenaron de decenas de delegaciones de distintos países que justo antes del inicio del discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en protesta se salieron masivamente del recinto. Lo silbaron, lo abuchearon, se manifestaron en contra de Netanyahu, quien en su discurso negó el genocidio del pueblo palestino, del que lo han acusado distintas delegaciones, entre esas la de Colombia, que también hizo parte de esa protesta de salida encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez. Se acusa a Israel de matar de hambre deliberadamente a la población de Gaza,
cuando Israel lo que hace es que alimenta deliberadamente a la población de Gaza. Si hay habitantes de Gaza que no tienen suficiente comida, es porque Hamás la roba. Hamás la roba para financiar su maquinaria de guerra. En contraste, en las calles de Manhattan hubo también masivas manifestaciones pro-Palestina y en rechazo a Israel y en rechazo a Benjamín Netanyahu. De hecho, era una protesta bajo el lema "Arrestar a Netanyahu" y en la que participó también el presidente Gustavo Petro. Ellos partieron de Times Square y llegaron hasta tan solo unos pasos de aquí de la sede de Naciones Unidas. Por Asamblea General de los Pueblos en las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina. El primer ministro Benjamín Netanyahu también condenó a los países que se han sumado al reconocimiento del Estado palestino. Dijo que era un regalo para los terroristas de Hamás y que envía el mensaje al pueblo palestino de que matar judíos da resultados. Netanyahu se reunirá el día lunes con el presidente Trump. Juan Camilo, gracias. Y en un centro de migrantes en Nueva York, la agresión de un agente de ICE contra una mujer causa indignación. La ecuatoriana, que estaba con sus 2 hijos menores de edad, le reclamaba entre lágrimas por la detención de su esposo. El agente respondió, la empujó y la lanzó al suelo. Vean ustedes. Adiós, 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 En otras noticias, los chilenos están de plácemes por la llegada de un fenómeno natural tan bello como escaso, el desierto florido. Una extraña coincidencia de condiciones naturales que convierten las arenas del Atacama en un gran tapete de flores. Ya se están asomando las primeras de ellas y los expertos estiman que en las próximas semanas el desierto estará así como lo ven allí, en su máximo esplendor. ¿Cómo ocurre? Las semillas permanecen ocultas bajo la arena y una combinación de lluvia, humedad y frío las activa, las despierta. Este 2025, las lluvias inusuales que han caído sobre el norte de Chile hacen prever que será aún más extraordinario. Andreina, gracias. Y tras el aval que un juez le dio a la negociación entre Pedro Rodríguez, exasesor de Olmedo López, y la Fiscalía, salieron a relucir nuevos detalles de la confesión del testigo contra su antiguo jefe, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Los detalles de la presunta adjudicación irregular de un contrato a la Organización de Licores de Nariño, que se encargaría de comercializar 80.000 cajas de licor en 2016, tiene cada vez más enredado al exgobernador Camilo Romero. Esto por cuenta de la confesión a la justicia de este hombre, Pedro Rodríguez. Con el aval que una juez le dio a esta negociación con la Fiscalía, también trascendieron nuevos detalles de la información que está entregando el exasesor jurídico de Olmedo López a la Fiscalía contra su antiguo jefe. Que afectaron la adjudicación del negocio de licores, se identificaron posibles irregularidades en la fijación de precios y la adjudicación del aguardiente Nariño, funcionarios públicos y particulares, incluyendo a Pedro Andrés Rodríguez Melo, quienes se interesaron indebidamente en el trámite y suscripción del decreto 364 y el contrato de compraventa en favor de Organización Licores Nariño. De esa empresa y su presunta participación en el entramado han trascendido nombres como los de Richard Giovanni Portilla y Pedro Miguel Bastidas, dueños de la Organización de Licores de Nariño, quienes supuestamente conformaron la sociedad en noviembre de 2015 y a quienes supuestamente se les adjudicó el contrato sin tener la experiencia requerida. Se descubrió, según relató de la señora fiscal delegada, que la Organización Licores Nariño recibió el borrador del decreto antes de su publicación, lo que les permitió ser los primeros en presentar la oferta para adquirir el aguardiente. OLN no tenía experiencia ni capacidad financiera para la comercialización de licores, pero se benefició ilegalmente debido a acuerdos previos con funcionarios públicos. Entramado que, según la Fiscalía, se quiso ocultar a través de maniobras dilatorias. Además, se falsificaron documentos para ocultar las verdades, fechas y trámites previos a la suscripción del contrato, violando principios de contratación estatal y la función administrativa.
Por este caso, el exgobernador de Nariño se encuentra en juicio ante la Corte Suprema de Justicia, cuyas audiencias se reanudarán en octubre de este año. Camilo Romero señaló a Noticias Caracol que este proceso judicial es una retaliación política y que Pedro Rodríguez no tiene ninguna prueba en su contra. Después de ires y venires y por orden directa del presidente Petro, el Pacto Histórico anunció que realizará el 26 de octubre una consulta para elegir su candidato único a la presidencia. Solo competirán 3 de los 9 precandidatos iniciales. Este mensaje del presidente Gustavo Petro revivió la consulta del Pacto Histórico para elegir su candidato presidencial el próximo 26 de octubre. Es el pueblo el que tiene el derecho a elegir a sus candidatas o candidatos, dijo el mandatario. La orden del líder natural de la colectividad dio reversa a este comunicado en el que el comité político había anunciado que debido a la incertidumbre jurídica que rodeaba todo el proceso, desistían de su participación en la consulta para elegir su candidato presidencial y la mantendrían solo para conformar sus listas al Congreso. Tras varias horas de reunión y en medio de evidentes molestias por los incidentes de las últimas horas, se llegó a este acuerdo. Los 3 precandidatos presidenciales que competirán en la consulta son Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, y desisten de su aspiración María José Pizarro, que será la cabeza de lista al Senado, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar, Gloria Flores, Gloria Inés Ramírez y Ali Bantuashanti. El primero en anunciar la que calificó como una dolorosa decisión fue Gustavo Bolívar. He decidido no inscribirme porque tengo que suscribir un convenio según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador. Y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí. También se siguió otra orden del presidente Petro ante los crecientes reparos por la presencia de Daniel Quintero, la de unirse alrededor de una sola candidatura y apostarle a derrotar a Quintero en las urnas. Varios anunciaron su respaldo a Iván Cepeda. Mi respaldo a la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia de la República, porque sé que con esta decisión me estoy colocando del lado de Colombia y del lado correcto de la historia. Apoyar a Iván Cepeda, que es un hombre que sí me representa. Es un hombre coherente, es un hombre decente, en el cual me voy a sentir muy representado. Con Iván Cepeda, con mucho orgullo, vamos a ganar una representación ética, una lucha frontal contra la corrupción, el autoritarismo, el abuso de poder. El senador Cepeda agradeció el respaldo de sus compañeros. Hasta el momento, ninguno de los que se bajaron de la contienda por la presidencia ha anunciado su respaldo a Carolina Corcho o a Daniel Quintero. Hoy empezamos los 30 días más importantes de nuestras vidas. Los necesito a todos para ganar esta batalla. Vamos a resetear la política corrupta, a llamar a una constituyente, a cerrar un Congreso corrupto y dirigir a nuestro país en un camino de prosperidad sin precedentes. Entonces vamos a hacer valer estos derechos. Esperamos que hoy el pacto histórico, ya con personería jurídica por la medida cautelar otorgada por el Tribunal de Bogotá, termine las inscripciones de todos los precandidatos a la Cámara y al Senado, a la presidencia de la República. La consulta del pacto tomó esta nueva forma después de varios hechos jurídicos y judiciales. La Colombia Humana logró las pretensiones de su demanda ante el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó a la registraduría permitir la inscripción de todos los candidatos del pacto para la consulta, dejando sin efecto la decisión del CNE, que excluyó al movimiento de la fusión de partidos. 7:25, Colombia es el país con más gabelas tributarias por continente por cuenta de esto. La DIAN deja de percibir cerca de 130 billones de pesos. Lo paradójico es que el gobierno Petro está buscando que le aprueben una nueva reforma tributaria por 16 billones. Si en Colombia no existieran tantas gabelas tributarias y se combatiera la evasión de impuestos, el gobierno no necesitaría tramitar nuevas reformas tributarias. Y quien lo asegura es nada más y menos que Jairo Villabona, quien fue director de la DIAN hasta enero de este año. Es cerca de 130 billones en un año y la evasión fiscal es cerca de 100 billones. Y el déficit fiscal que se estaba mirando ahora de Colombia en el presupuesto era cerca de 26 billones. La CARF, la regla fiscal, dice que son cerca de 45, 46 billones.
Pero en vez de tapar esas venas rotas, el país se acostumbró a tramitar reformas tributarias. Desde 1990 hasta 2022 se han aprobado 22 de estas leyes. Para el exdirector de la DIAN es hora de tramitar una reforma estructural al sistema tributario, pero falta voluntad política. Las gabelas, según Villabona, muchas veces obedecen a compromisos y favores electorales. El Código Tributario en Colombia se llenó de esos beneficios tributarios por la financiación de las campañas políticas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos políticos o muchos congresistas de estos son financiados para hacer la campaña. Y cuando son financiados quedan con una deuda con la persona que los financió. Entonces tiene que buscar normas que favorezcan a esas personas. Otro problema es que la evasión tributaria queda impune. De cada 100 casos, solo 20 se denuncian y 14 prescriben. Hay cárcel para evasores, pero si esa persona evade y paga la multa, no lo meten a la cárcel. Además, hay otros beneficios que están dejando cojo el presupuesto general de la nación. Por ejemplo, un beneficio es para los funcionarios internacionales. Entonces, los que están en las embajadas, los consulados, no se pagan impuestos, ¿sí? Las pensiones altas de Colombia, una pensión de 25 millones no paga impuesto. El mensaje de Villabona es claro. En vez de crear nuevas cargas tributarias a empresas y personas, hay que acabar con esos vicios que reducen los ingresos de los gobiernos y ponen en aprietos el presupuesto de la nación. Buenas noches. El dólar en Colombia cierra la semana al alza y por primera vez desde el 15 de septiembre supera la barrera de los 3.900 pesos. Tasa representativa del mercado para mañana y para el fin de semana será de 3.908 pesos con 12 centavos. También subió el petróleo de referencia Brent, superando el nivel de los $70 por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.920.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. La región del Urabá antioqueño se prepara para la inauguración de Puerto Antioquia. Sus habitantes desarrollan una ambiciosa estrategia para fomentar el turismo en una zona que durante décadas fue azotada por la violencia. En un paraje natural único, donde el río y el mar son uno, Puerto Antioquia se alza en medio del Golfo del Urabá, como ese gigante dormido. A casi un mes para que este puerto inicie su operación, la población espera que este sitio traiga progreso como nunca antes. Con una inversión que supera los $700 millones, Puerto Antioquia promete ser el nuevo gran motor económico de esta zona del Urabá antioqueño. 6 municipios que dependen de los ríos aledaños que abren hacia el mar. Los habitantes de Puerto Girón, a unos 25 minutos en lancha por el río León, aseguran que este proyecto ya está cambiando sus vidas. Para nosotros representa visibilidad, esperanza, porque ha sido lo que ha venido dando con Puerto Girón para las comunidades. Tenemos estudios de diseño de un muelle malecón que le cambiará la vida a Puerto Girón. Es un detonante turístico muy hermoso. Ya tenemos en fase 3 también los estudios de diseño de nuestra institución etnoeducativa rural. Tenemos las becas para estudiar inglés, tenemos diferentes actividades en las diferentes universidades. El Urabá antioqueño es una región pluriétnica, donde afrodescendientes, indígenas y mestizos conviven, y durante siglos han sobrevivido gracias a su riqueza natural. Por ejemplo, campesinos a diario salen a vender sus productos en las principales plazas de los municipios. Tenemos el cilantro que llaman el cilantrón, que es cilantro nativo de acá. Tenemos el pepino. Tenemos plátano, yuca, en este momento tenemos cosecha de zapotes. Sin desconocer su pasado, su población invita a que la gente venga a la región. Tenemos un aeropuerto que moviliza más de 3.000 pasajeros en la semana, tenemos aerolíneas como Satena, como Click, como Monfly, y precisamente esas personas pues llegan en su mayoría por tema de negocios, somos la mayor despensa de banano. El Urabá avanza a pasos agigantados para que el progreso sea sinónimo de paz en la región. Feliz noche, Ricardo, y gracias. Y un entrenador de voleibol en Santa Marta decidió inculcar disciplina, valores y esperanza a centenares de niñas con la práctica de este deporte. Hola, soy Luis Carlos Ibargüen y esta es mi historia. El entrenador Ibargüen dedica sus esfuerzos a formar en el voleibol a más de 300 niñas y jóvenes de diferentes barrios en Santa Marta. Lo comencé haciendo por
por un tema de amor al deporte. Y así es como comenzó a tocar las puertas y esos niños de escasos recursos a empezar a vincularlos a este proyecto. Nos ha ayudado a progresar en el deporte, a crecer como personas, nos ha brindado su apoyo. Su corazón de entrenador se dividió al nacer su hijo diagnosticado con autismo. Por esa razón, apunta a la inclusión de niños diagnosticados. Resalta los valores fundamentales para poder progresar, para poder mejorar, para ser una familia conjunta. Por su liderazgo con el que estos niños y jóvenes pasan sus tardes construyendo un mejor futuro, Luis Carlos Ibargüen es un colombiano que hace historia. .54, el artista Harold Rubio inauguró su más reciente exposición, que la conforman 124 piezas en plastilina, otro de los planes que tiene la Bienal de Arte de Bogotá para este fin de semana. Esta estructura de estilo neoclásico en el norte de Bogotá se convirtió en el hogar de la plastilina hecha arte del maestro Harold Rubio. Portadas icónicas, obras clásicas reinterpretadas con naturaleza y caricaturas Disney son algunas de las piezas que Rubio trajo a la exposición más ambiciosa de toda su carrera artística. Cojo hasta esta pintura clásica con un Pinocho, un mundo contemporáneo, un mundo clásico y los uno, ¿no? Ese es el cruce de íconos que yo hago, que tiene que ver con mi autobiografía, en el sentido que es lo que más me ha construido a mí como un ser humano pues, lleno de imaginarios. La plastilina como canal de la nostalgia, universos y texturas que este maestro ha creado durante más de 15 años y que aún quiere seguir haciendo, desafiando todos los límites. Yo quiero hacer la Capilla Sixtina y que la gente vea a través del trópico esa Capilla Sixtina, y la quisiera hacer muy inmensa. Creo que todavía me queda mucho tiempo de vida para poder ejecutar ese sueño y varias obras en gran formato. Hasta el mes de noviembre estará en Casa República esta exposición, que promete ser un viaje donde la brújula son estas obras maestras creadas con plastilina. Titanes, Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Y esta noche, nuestro último nominado en la categoría de educación es Óscar Parra Barrios. Es un profesor que se dedicó a llevar jornadas literarias llenas de aprendizaje, juegos y sueños a las rancherías Guayú de La Guajira. Cuando yo llegué a este territorio encontré que algunos niños no tenían libros en la mano. Aprendí a escribir gracias a la literatura. He aprendido a bailar, a leer, a decir poesías. Mi nombre es Óscar Parra Barrio y a través de mi iniciativa Filgua, contando desde la ruralidad, acerco la literatura a los rincones más lejanos de La Guajira. La Guajira es uno de los departamentos con menos índice de lectura en el país. Hacemos talleres con los niños. Nosotros vamos transitando los pueblos, las veredas, las rancherías y vamos de letra en letra. Cuando yo sea grande, me gustaría escribir sobre mi comunidad. Y hemos viajado a muchas partes, sobre todas las rancherías de La Guajira. Allá enseñamos a los niños más pequeños sobre expresarse más sobre la poesía y la literatura. El proyecto ha beneficiado a más de 2.000 niños al año, visitando más de 25 comunidades entre colegios, rancherías, barrios. Y Óscar Parra, podríamos decir que es un sembrador de esperanza. Lo último en Noticias Caracol. 7:58, mucha atención, como lo anticipamos al inicio de nuestra emisión, Noticias Caracol tiene las imágenes de la falsa oficial del ejército que ingresó 29 veces al batallón Guardia Presidencial y puso en jaque la seguridad presidencial. César Chaparro con los detalles de este episodio que deja más preguntas que respuestas, César. Jorge Alfredo, este documento que dice restringido y este otro que dice secreto hacen parte de las pruebas con las que Inteligencia Militar y de la Policía confirman que la supuesta capitán, que se hacía llamar Estefanía Salgado, firmaba su asistencia en las actas de las reuniones donde se planeaban los operativos contra bandas delincuenciales. De acuerdo con Inteligencia Militar y la propia Dijín, Luisa Fernanda Salgado tenía como cómplice al mayor Pedronel Cárdenas, quien al momento de ser capturado se desempeñaba como enlace principal entre el Ejército de Colombia y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
El mayor hizo parte del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, de donde cree inteligencia militar, obtuvo poder, información y facilitó el ingreso de la falsa capitán del ejército para hacer espionaje en el Batallón Guardia Presidencial. Y así lo confirma este registro, que muestra que la capitán Luisa, o alias Estefanía, ingresó al Batallón Guardia Presidencial por lo menos en 29 oportunidades durante casi 6 meses desde el año pasado en un vehículo con placas terminadas en 095. Los ingresos al Batallón Guardia Presidencial también son soportados con estas otras fotografías. Aquí se observa el ingreso del carro por el parqueadero de la unidad militar. César, gracias. Con esta información exclusiva terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche. En Última Edición ya viene Desafío Siglo XXI. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.